buenas noches a todos los amigos que se conectan, los consultores juniors, los consultores, los políticos y los que permanentemente y habitualmente los lunes estamos en los debates de comunicación política. Esta vez es una edición especial. Estamos haciendo el análisis del debate presidencial en las elecciones o para elecciones de los Estados Unidos de los vicepresidentes. Igual que en la ocasión pasada, pues vamos a dedicar un tiempo también para poder analizar lo que va a pasar dentro del recorrido hacia el proceso electoral americano, lo que se va y las incidencias que se van a tener con los vicepresidentes, con el debate de vicepresidentes. Esta noche contamos con la participación de Simón Palacios, de Estados Unidos, vive en New Jersey, con la doctora Maite García, de la Ciudad de México, vive en México, el doctor Cristian Mancera, abogado, también vive en Estados Unidos. Yo quisiera darle la palabra para que cada uno nos ambiente, nos cuente cuál es su trasegar político, y en este mundo de la consultoría, unos los hacen desde el marketing electoral, otros como politólogos, algún otro como el doctor Mancera desde el derecho también y asesorando las comunidades latinas en Estados Unidos. Quisiera darle la palabra y empecemos con la doctora Maite. Hola, mucho gusto, es un placer estar el día de hoy. Simón, buenas tardes. Cristian, buenas tardes. Arbey, mucho gusto, y a los que nos estén escuchando desde Facebook también, muy buenas tardes. Bueno, pues yo soy especialista en discurso y en media training, con, bueno, muchos años ya trabajando con diferentes políticos acá en México, y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctora Maite. Complacido de tenerla también en esta reunión, en este panel de análisis y debate. Simón Falconi. Gracias, estimado Hervé, y señores compañeros, amigos, cotertulios, no sé cómo llamarles, diría yo, compañeros latinoamericanos. Pues yo vivo acá muchos años, pero soy un latinoamericanista de corazón, amo esa región, esa es la que estudié en la universidad de acá. Pues sí, estudié ciencias políticas y inmerso también acá en la comunidad americana. He podido observar por largos años lo que pasa acá en este país y también en Latinoamérica. Así que gracias, Hervé, y gracias a todos por este tiempo, por estar acá y listos para debatir y compartir. Perfecto, Simón Palacios, complacido de que estés con nosotros también. Igual tenemos el doctor Cristian Mancera, nos complace tenerlo, es una cara nueva dentro de estos ejercicios de análisis político, y quiero que usted nos cuente cuál es su interacción en el Estado americano. Creo que sí, es un placer estar con todos ustedes, con esos colegas tan importantes y tan distinguidos y con una experiencia vasta en este tema político. Pues yo he venido trabajando por la diáspora colombiana en los últimos años. Resido en Miami, soy abogado con maestrías en liderazgo y administración de empresas, como también maestría en ley americana. Y soy una persona que se ha dedicado a estos temas de la diáspora, los colombianos en el exterior, y a entender las diferentes, dinámicas y características de las comunidades colombianas y latinoamericanas que residen en el exterior, sobre todo en la Unión Americana. Pero también he incursionado en la arena política. Fui candidato por los colombianos en el exterior a la Cámara de Representantes hace 2 años por Colombia, y también incursioné recientemente para ser comisionado, lo que vendría a ser un concejal de Ciudad Grande, aquí en el condado de Miami-Dade, y nos acompañó un sinnúmero importante de miles de ciudadanos en esa contienda. Lamentablemente no pudimos llegar, pero tenemos un conocimiento vasto no solamente de la política colombiana, estadounidense, pero también de la manera en que se manejan las campañas desde adentro, y es un placer estar aquí con todos ustedes. Bueno, yo creo que es un placer igual tener un panel tan especializado también y pertinente al modelo y al proceso electoral americano. Mire, para esta ocasión, el debate que vamos a tocar es el que se dio el día de ayer.
Kamala Harris y Mike Pence en el debate vicepresidencial, el único que se va a dar en el proceso electoral de Estados Unidos 2020, generó una expectativa inusual y por ahí podemos empezar. Mire, porque no es normal que los debates vicepresidenciales tengan tanta atención. Pero a raíz de que el primer debate, el de los presidentes, el de John Biden y el de Donald Trump, pues no fue lo que esperábamos todos, y yo creo que incluyo al electorado americano, pues este generó incluso más expectativa de la que normalmente se da. Pero en la sala ya tenemos a nuestra otra compañera, Liliana González, consultora política también. Liliana, un saludo para ti porque se nos había cortado la señal contigo. Sí, claro que sí. Muy buenas noches para todos, para nuestros panelistas, expertos internacionales en la estrategia política, politólogos, tenemos acá, tenemos activistas y especialistas en oratoria. Claro que sí, tenemos una falla técnica, pero bueno, ya estamos acá. Análisis político, nos hace falta un amigo, hoy nos acompañará Zabaleta de Honduras también, así que yo creo que entrando en materia, apreciado Harvey, iniciemos con esto. Bueno, si iniciemos yo creo que el primer planteamiento, mire, arranquemos por la cabeza también, de una vez. La primera percepción, ¿quién ganó el debate? Yo sé que es apresurado, pero no lo vamos a dejar para el final esta vez. Esta vez vamos a arrancar con el ejercicio inclusive de los apostadores. ¿Quién ganó el debate? Y yo creo que, Cristian, cuéntanos bajo tu percepción, ¿quién ganó el debate? Pues mira, hacer el análisis de esta presentación de estos dos candidatos, creo que afortunadamente para el pueblo americano logramos observar ayer un debate con sustancia, con ideas, con propuestas. Vimos obviamente a un vicepresidente Mike Pence concentrado, focalizado en los temas del gobierno, que finalmente fue lo que tuvo que haber hecho Donald Trump desde el principio en el debate inicial. Y creo que hay logros importantes para reseñar. La señora Kamala Harris también hizo lo propio, ¿no? Defendió el récord de Joe Biden, pero creo que, en mi opinión personal, y por lo que pude observar anoche, el gran ganador del debate fue Mike Pence, porque logró poner en concreto no solamente lo que representa la administración de Donald Trump, sino que también logró, por decirlo de alguna manera, sacar del discurso ideológico a Kamala Harris y obligarla a responder ciertas preguntas que al final no respondió en su mayoría. Y finalmente se fue por el ataque ideológico y ataque personal contra el vicepresidente Mike Pence, pero Mike Pence la llamó al orden en varias oportunidades y obviamente ella pues trató de varias maneras de justificar su experiencia legal, pero cuando fue presionada con todo su historial de decisiones judiciales que tomó en su momento, no solamente contra aquellos que eran acusados por posesión de marihuana, posesión de cocaína, narcóticos de manera leve, que finalmente terminaban siendo en su mayoría miembros de la raza negra, no supo qué contestar y se fue por la tangente. Entonces yo pienso que Mike Pence logró puntualizarla, concretar muchas ideas, pero sobre todo poner contra la pared a una Kamala Harris que, más allá de la sonrisa y del discurso ideológico, no tuvo mucho que aportar anoche en el debate vicepresidencial. Cristian, en este análisis, para poder, como dice, tener esas cartas sobre la mesa, permítame hacerle una pregunta. Usted ya ha ido a proceso electoral en los Estados Unidos, nos estaba comentando que ha tenido la oportunidad, la opción de participar y de opcionar hacia cargos de elección en Estados Unidos. ¿Bajo qué partido usted lo ha hecho? Bueno, en la contienda en que participé como candidato. Aquí hay contiendas que no tienen partido. Esto es una contienda a nivel condal. Y a nivel condal me refiero a un condado que aglomera diferentes ciudades, y estas contiendas por lo general no, por regla general más bien, no tienen, son apartidas. Entonces no hay partido ni representación política. Yo estoy registrado como republicano, pero no me presenté como republicano en esta contienda comisionada por el condado de Miami-Dade.
Perfecto. Vamos con la misma pregunta a la doctora Maite. El micrófono, por favor. Bueno, pues de hecho sabíamos que este debate tenía una expectación muy particular, tanto por conocer mejor a Harris y escuchar también a Pence, que se ha declarado a sí mismo como un soldado constantemente de Trump, y sobre todo esta expectativa es generada por la edad de ambos candidatos a la presidencia y qué irá a pasar en el caso de que pues alguno de ellos no pudiera cumplir su mandato, ya que, bueno, pues ambos son mayores, ¿no? No es la única circunstancia que se da alrededor de lo que sería propiamente el debate, sino también viene aunado a toda la historia previa, tanto de Pence como, por supuesto, de Kamala Harris. Que, bueno, si pudiéramos, por ejemplo, hablar de una Kamala Harris, que es una mujer guerrera que constantemente está trabajando y a quien Trump designara como la nasty woman en una forma despectiva de referirse a ella, pero que también sabemos que una Kamala Harris que prepara ataques feroces, que es una luchadora y que representa a estas minorías que por supuesto en la persona de Kamala Harris ven la posibilidad de ser escuchados y de formar parte de alguna manera de las altas esferas de los Estados Unidos. Por otro lado, digo, además, hablando de esta mujer india afroamericana, de quien sabemos que iba a buscar los puntos débiles del opositor, fue bastante prudente, sabía, por supuesto, la importancia que el debate revestía para ella, obviamente para abonar o no a su candidato, en este caso Biden, y por otro lado, Mike Pence, que como lo dije ya, se ha nombrado a sí mismo como un soldado, realmente siempre en ese segundo lugar, apuntalando, por supuesto, todas las acciones de Trump, y que también llega con una historia fuerte en el sentido de, por supuesto, y salió el tema del aborto, del derecho a la vida, de pertenecer al Men Going Their Own Way, ¿no? O al Tea Party, por ejemplo. Y bueno, con todo esto, además, las veces que la interrumpió, y bueno, sabemos que en general, y aquí hablo como mujer, desde un punto de vista muy femenino, que cuando una mujer habla y el interlocutor es un hombre, generalmente se le interrumpe el 33% más que si el interlocutor fuera mujer, hombre, perdón. Y en este caso, pues, Pence lo hizo, interrumpió a Kamala, y de ahí viene una de las frases que se hiciera famosa durante precisamente el debate, la de señor vicepresidente, estoy hablando. Y bueno, por otro lado, creo yo que ninguno de los dos realmente mostró como una clara ideología, como realmente salir a hacer un discurso potente con una muy buena argumentación en un debate que nos dejara más ideas. Creo que nos quedan a deber en este sentido. Y bueno, a final de cuentas, ya también por el lado chusco, pues dicen que el que ganó fue la mosca, ¿no? No se oye, Arbey. Perfecto, doctora Maite. Yo creo que, Simón, ¿cuál es tu percepción del debate? ¿Quién ganó? Yo pienso, analizando más detenidamente, pienso que ganaron tres partes aquí. Todos los americanos, los republicanos y Kamala Harris. Y te lo voy a explicar. Los americanos en realidad, porque vimos un debate ya de altura muy distinto al anterior, al del debate de los presidentes entre Trump y Biden. Este debate ya hubo más ideas, sobre todo la falta del respeto y la interrupción, como fue la primera vez, ya se superó y se reivindicó un poco ante la sociedad americana, que hubo propuestas, ideas, más allá de que no se amplió más en temas, se trató más temas únicamente fuertes como la pandemia y bueno, migración no se trató, y otro tema fuerte que se trató fue, la otra parte fuerte que se centró el debate es en que cada quien estaba preocupado en
resolverle el problema a su presidente, en defender a su presidente, y no trataron más de ellos de argumentar algo propio de ellos, digamos. Era más hablar o defender de su presidente más que de ellos un plan de gobierno que tengan ellos como presidente. Pero bueno, eso es común en vicepresidentes, pues puesto que están hechos a ellos para quizás reemplazar y también llevar una función alta en caso de ser electos. Eso por en cuanto a los, a los ciudadanos americanos. Y pues algo que había mencionado también en otra entrevista esta mañana, yo creo que quienes ganaron eran las mismas personas que entraron a ver este debate. El que entró como apoyando a los republicanos salió ganando, el que entró apoyando a los demócratas salió ganando, y creo que el que entró independiente igual. Depende de la percepción, como lo vean. Estos debates sirven justamente para eso, muchas veces más para realmente influenciar en la mente de los votantes. La otra parte, ¿por qué digo que ganan un poco más los republicanos? Porque en el debate presidencial realmente fue un debate un poquito mediocre. Realmente para un debate a nivel presidencial como ha sido en los Estados Unidos, ha sido de mucho más nivel. Casi en todas las ocasiones fue un debate bastante flojo, hasta que produjo un poco de cansancio y sueño a mucha gente, muchas acusaciones, pero este debate ya, al ser un mejor debate, le deja un poco mejor posicionados a los republicanos, que venían un poco perdiendo terreno. ¿Y por qué si gana pues un poco más los republicanos? ¿Por qué digo que gana también Kamala Harris? Porque primero, Kamala Harris es la que menos tiene que perder. Es una gran mujer, una gran persona que tiene, aunque pierda las elecciones, ella va a dejar posicionada su nombre, va a dejar una carrera abierta para una futura presidencial, y ella obviamente sale ganando y también demostrando que su capacidad, tiene realmente capacidad. Eso es mi visión en general de lo que sucedió el debate anoche. Bueno, entrando en esa dirección, yo voy a hacerle una pregunta a todos muy cortica. Mire, yo escuchaba esta mañana y decía, cuando uno va, y eso es parte de la estrategia electoral, cuando uno como estratega está en una campaña y su candidato está por debajo del otro en el puntaje en que han mostrado a Donald Trump con Biden, y uno llega a un debate, ¿qué es lo que se espera? Reducir esa distancia. Yo les hago la pregunta. ¿Redujo la distancia Pence en este debate? O como algunos dicen, finalmente ganó Kamala Harris, porque si esa distancia se mantiene hasta el día electoral, pues lo que va a pasar es que no van a poder llegar los republicanos. ¿Se redujo la distancia o no se redujo la distancia? Fue un empate técnico nomás. Cristian. Pues bueno, hay que irnos un poco al tema histórico de esta elección de Donald Trump y por qué Donald Trump llega a la presidencia, para poder entender lo que está sucediendo en este momento. Hace 4 años, más exactamente 5, nadie daba un peso por Trump, y creo que finalmente, al menos yo en esa época, estaba también haciendo recorridos de campaña, no para mí, sino para otras políticas en ese momento, y sentía en las calles y palpaba en las calles un fenómeno, era de ese votante que se negaba a aceptar públicamente que era un votante a favor de Trump. Efectivamente, Trump terminó ganando la elección. Yo pienso que esa diferencia que hay en este momento en las urnas, en el tema en las encuestas, perdón, habrá que verla el día de las urnas realmente. Yo pienso que deben estar ambos en este momento más en un empate técnico y en un empate, y no creo que la diferencia sea ni de 5, ni de 9, ni 8 puntos. Creo que esas encuestas están más bien encaminadas a generar un entusiasmo en una base obviamente demócrata, debido a que muchos de los medios de comunicación en Estados Unidos abiertamente se han parcializado hacia la campaña de Joe Biden y Kamala Harris y en contra del presidente Donald Trump. Y más allá de que te caiga bien o te caiga mal Trump, o sea, eso ya es algo que hay que descontar. Habrá que evaluar realmente lo que ha pasado en los últimos meses.
y hay un factor determinante y ha sido el silencio que ha existido en diferentes ciudades y estados del país frente a los actos de violencia, los actos de disturbio, destrucción de negocios. Se ha acabado con generaciones de negocios que se han construido a base del trabajo y el esfuerzo de muchos ciudadanos. Y estos estados, en su mayoría dirigidos por gobernadores y alcaldes demócratas, se negaron de una manera contundente e irresponsable, en algunos casos criminal, a perseguir estos protestantes, esas personas que estaban protestando en las calles, que acabaron y incendiaron las ciudades. Entonces, yo he escuchado al menos en mi caso personal, cuando estaba en campaña para sí mismo, escuchaba el fervor de la gente diciendo, no, vamos a votar republicano porque es que no vamos a permitir que nos vengan a acabar el país. Entonces yo pienso que no podemos en este momento decir que cualquier campaña tiene todo ganado, porque eso sería algo obviamente irresponsable. Pero lo que yo sí me atrevería a decir es que definitivamente hay un escenario en donde habrá que evaluar todos estos estados. Mire, le pongo el ejemplo, en Nueva York, el estado que tiene gobernador y tiene alcalde en la ciudad de Nueva York demócrata, ya estamos ante un partido demócrata que no es el partido demócrata de John F. Kennedy o de Bill Clinton. Estamos en un partido demócrata totalmente capturado y secuestrado por unas tendencias de extrema izquierda, y eso está muy bien. O sea, que haya un partido de ultraizquierda, lo pueden construir, pero están, pienso yo, en este proceso, claudicando el Partido Demócrata ante unas ideas progresistas de extrema izquierda. Finalmente ha hecho que personas de alas moderadas se vayan a votar por un partido republicano, o en muchos casos decidan, bueno, no me cae bien Trump, pero no votar por este Joe Biden realmente no me representa, o sea, no lo veo realmente como el jefe del Partido Demócrata, y lo veo más bien como una especie de vehículo para un caballo de Troya, para que llegue esa señora Kamala Harris eventualmente y volver a Estados Unidos un escenario nefasto, contrario a lo que se pactó en la fundación de la Unión Americana. Entonces, yo sí pienso que ese tema de las encuestas, ese tema de lo que se viene diciendo que hay una diferencia y que esto no se va a alcanzar, lo que está pasando realmente en el terreno es que la gente tiene muy claro ya por quién va a votar. Ya hay unos votos indecisos que van a definir más bien cuántos votos electorales van a terminar ganando. Por ese cuento que Joe Biden va adelantado, yo pienso que es un sofisma de alguna comunicación para elevarle digamos, entusiasmo a la base demócrata, pero lo que se ha visto en el terreno es una cosa muy diferente. Doctora Maite, yo quisiera preguntarte desde la perspectiva internacional, hablemos desde México, la ciudad el país donde resides. ¿Usted cree que en el debate sirvió realmente para cambiar los votos de los estadounidenses independientes? Micrófono. Tendríamos que tomar desde lo que es un debate, y un debate precisamente es una plataforma que permite a los indecisos el poder formarse una opinión de manera clara. En este caso, yo diría que ni vimos a una Kamala Harris, a quien la denominaron Yes We Can, por ser una mujer potente, echada para enfrente, muy combativa. No la vimos, fue una mujer, como lo decía hace un momento, prudente realmente en su discurso. Y vimos a un Pence como en el lugar en el que siempre ha estado, lo comentaba yo, en esta parte de soldado. Hablaban ellos, por supuesto, la moderadora, ¿no? Esta periodista, les hacía preguntas y ellos respondían constantemente con evasivas, no centraban los temas, no se iban hacia donde tenían que ir. De hecho, también esta parte de las interrupciones que Pence constantemente hizo, pues creo yo que el debate realmente no ofreció lo que hubiéramos estado esperando también a quien nos gusta observar a estos oradores de debate o a estos grandes ideólogos políticos que vienen a poner en la mesa pues lo que serían realmente los grandes temas de un país como lo es Estados Unidos, que hoy sus tres principales temas son, por supuesto, la pandemia, el racismo y la recesión que está viviendo. Y realmente ninguno dio ninguna respuesta clara, ¿no?
Cuando se preguntó lo de la vacuna, bueno, la respuesta de Kamala Harris a mí en lo personal no me gustó. Tampoco me gustó la propuesta de Pence en cuanto a la vacuna. Cuando se habló, por supuesto, de la policía y del racismo y de todo lo demás, se fueron nuevamente a los hechos en lugar, pues, de hablar desde una posición mucho más propositiva, yo diría, en la que nos estuvieran presentando una plataforma realmente de trabajo desde las presidencias o desde sus propios partidos. Y volvimos a encontrar, por ejemplo, a un Mike Pence, que por supuesto, decía yo hace un momento, siendo del grupo Men Going Their Own Way, que sabemos que es antimujer, pues lo demostró, ¿no? Que sería una lectura quizá muy breve la que yo haría en este sentido. Y lo que sí hicieron, por supuesto, los dos es defender hasta cierto punto sobre nada más la parte muy, muy básica, pues lo que sería de sus partidos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Mike Pence, pues la libertad, la defensa de la vida. En el caso de Kamala Harris, por supuesto, es la libertad del uso del cuerpo de la mujer. Por supuesto, la parte de los salarios igualitarios en el caso del republicano, que no estoy de acuerdo en eso. La parte de renovables, que fueron, pues es algo que ya conocemos todos, pero a mí siempre me gusta pensar que un político tendría que darnos como mucha más fondo, no nada más esta parte de dar show, sino de veras empezar a hacer propuestas. Y esto es lo que se nos ha olvidado de los debates. Un debate debe de ser esta oportunidad para hacer esas propuestas precisas y específicas que formen opinión, tanto en los que son obviamente nuestros seguidores, como en aquellos votos indecisos. Sería básicamente lo que quiero comentar por ahora. Doctora y la mesa, permítanme hacerle de pronto una orientación. Vamos yo creo que a surtir el debate en la forma como se dio el debate también, el análisis, perdón, en la forma como se dio el debate, porque si no vamos a estar trayendo absolutamente todos en cada intervención, los comentarios que se dieron en él, y se nos va, como dice, a volver agrandar el tema. Y yo creo que en ese orden de ideas nos faltó la opinión de Simón Falconi sobre si verdaderamente la distancia se dio o no se dio, si recortó, y lo que dije sobre lo que dice Liliana González es si el debate sirvió para poder cambiar la decisión de un grupo de electores o finalmente fue un empate técnico. Simón todavía está en la mesa, listo. Sí, claro. Yo creo que Liliana tocó un tema fundamental y que vale la pena centrar el debate, y que es ver a qué sector influenció más. Y si buscamos si es a los demócratas, republicanos, no tanto, porque son votos duros que ya van a votar por quién va a votar. Como dije al inicio, el que entró como demócrata va a ser demócrata y el que entró como republicano, republicano. Pero el voto indeciso, ese es el que realmente se juegan y se buscan los dos, se pelean el voto indeciso. Entonces, buscar qué pasa con ese voto indeciso, y ese va a depender de los indecisos, que son millones, va a depender del tema de interés que es para cada votante indeciso. Si ese votante indeciso le preocupa mucho la economía, pues se la va a ganar el que maneja mejor ese tema. Si es migración, si es política extranjera, entonces esos temas realmente se va a ganar, y es cuando deben de manejar los estrategas deben manejar los temas. Yo creo que el que lleva a jugar en el terreno que ellos quieren, sabiendo dónde están los indecisos, lo que hizo Trump en la elección anterior, pues él se las jugó. Él hizo prácticamente una operación suicida, que al inicio todos decimos, este hombre está loco, no va a ganar. Dijo en una ocasión que si yo mato en la Quinta Avenida a una persona, saco y lo mato, pues igual yo voy a ganar las elecciones. Eso fue una operación realmente suicida. Cualquiera en su lógico sentido pensaba que este hombre no va a ganar. Pero miren, él pudo explotar, usó una estrategia y le funcionó. Pero aquí hay algo también que no se está tocando mucho, que se ha centrado mucho únicamente en lo que es la pandemia, y
y muy poco se habla de los temas en las anteriores en debates en Estados Unidos. Es fundamental hablar, un presidente, un candidato a la presidencia sin hablar o sin tocar temas de política extranjera realmente está fuera de lo contexto. En este país es de muchísima relevancia la política extranjera. Se está hablando muy poco. El tema, aparte de la pandemia, se trata de hablar un poco de racismo, de economía muy poco. Migración, apelar al voto latino, esta pelea por el voto latino, supuestamente, yo pienso quizá es un grave error. Lo que pasa que este es un error donde que pensamos que por ser latino va o tiene que votar por alguien, o tiene que votar por los demócratas, o por ser latino o hispano tiene que ser y estar en favor de los temas de migración. Y no necesariamente, muchos de los que ya se integran acá, se hacen ciudadanos americanos, lo que menos les interesa es ya su estatus migratorio. ¿Por qué? ¿A quienes les interesa su estatus migratorio? Es a los que no tienen papeles, a los que están indocumentados, y ellos no votan. Entonces, ¿para qué se van a pelear un electorado que no vota? Entonces, esas cosas realmente son falencias más en nosotros, en la percepción latina, de que vemos que por qué no tienen ese interés en esa población. Pero sí, como digo, resumiendo, el tema del voto independiente, esa es la gran pelea. Y como digo, va a depender del interés y de la estrategia que usen, del interés de cada votante por los temas que les vendan a ellos, y veremos qué estrategias usan cada candidato. Estoy loco por realmente determinarme cuáles son las estrategias que van a usar. Es por eso que es muy difícil para un analista político dar criterios. No me atrevería a dar criterios quién va a ganar, porque no sé cuáles son las estrategias que van a usar. Si las estoy viendo, las empiezo a ver, quizá podría determinar. Pero por ahora estamos en eso. Simón, tú nos introduces en algo, y yo para luego la próxima pregunta dejársela a Liliana, que yo sé que ya está, y Zabaleta también, creo que está en la mesa también. Pero mire, usted nos introduce en algo que por ahí deberíamos de empezar a resolver. ¿Cuáles en su consideración son los estados indecisos los que van a decidir el proceso electoral? Nos hablan mucho de varios, pero realmente cuáles son los que van a llevarnos, y a quiénes les están hablando los candidatos y los vice también, a quiénes les está hablando, a qué estados les están hablando, porque tradicionalmente también igual nos dicen este estado es fuerte o está marcado como demócrata, y siempre nos han mostrado en el mapa los del centro, los estados del centro, y hacia las costas nos han teñido de azul, como los del centro como republicanos, y los de las costas hacia los lados como demócratas. En su análisis, ¿con cuáles estados se va a definir esta elección? Bueno, realmente Trump se la jugó por los estados del medio, por los estados rojos, algo que se olvidó que Hillary Clinton en la elección pasada, y le funcionó. Pero realmente no te tengo el mapa, te soy honesto, exactamente los estados. South Carolina es un estado también clave, que realmente ahí me recuerdo en la época de Obama, cómo él despertó ese voto y ganó, pero estamos hablando ya de 2, 3 elecciones anteriores, que fue realmente quien le comenzó a despertar, y de ahí él surgió. Pero ese estado es clave. Sí, los estados como Nueva York, New Jersey son estados profundamente demócratas, que tienen un alto chances de llevarse, van a ganar los demócratas, pero la sumatoria de los estados pequeños más Texas y todos esos otros estados, yo creo que le ponen está una pelea realmente bastante difícil, bastante difícil. Doctor Cristian. Yo sí. Claro que sí. Pues, yo creo que esa respuesta, hay estados que son definitivamente claves. Tenemos Florida, Texas, que recientemente ha tenido un giro hacia el ala de centro y de centro izquierda, y que de pronto puede ser, como se dice en inglés, un estado que se pueda voltear. Y por eso hay tanto, digamos, esfuerzo de los dos partidos, republicano y demócrata, por emitir recursos
a las campañas en esa región. Lo mismo, como decía anteriormente, Florida, lo que es el estado de Pensilvania, el estado de Wisconsin, el estado de Michigan, el estado de Illinois. Estas zonas, lo que se llama la cintura de los grandes lagos, son estados decisivos, porque de una y otra manera, por las políticas fallidas en temas de comercio exterior, finalmente Estados Unidos ha capitulado su industria manufacturera. Y entonces todos estos estados que dependían de la fábrica de vehículos, de productos, finalmente se han quedado sin trabajo y finalmente, como lo decía Simón, fue lo que Donald Trump muy inteligentemente logró sacar adelante con unos márgenes muy cerrados, vale la pena notar, en las pasadas elecciones, que le permitió ganar el colegio electoral y ser presidente sin ganar el voto popular. Y entonces ahora Trump le está apostando a esos estados claves en donde él sabe que tiene una posibilidad de vencer y ganar. Ahí está, efectivamente, demócratas, y no vale la pena ni siquiera ya hacer campaña porque finalmente se sabe que van a votar masivamente por el candidato Joe Biden, pero los estados que van a tener que pelear definitivamente son Florida, Texas, Pensilvania, Wisconsin y todos los estados de ese cinturón del norte de los Grandes Lagos, de la zona central de Estados Unidos, de lo que se llama el Midwest, y todo eso va a ser clave para la decisión, como también está el estado de Nevada, que es un estado que vota también lo que se llama un estado que puede ser republicano o inclinarse a la banda azul. Entonces está el estado de Arizona también, que es un estado también que está en juego, que es importantísimo en esta elección. Entonces yo creo que nada está definido. Yo pienso que las campañas van a tener que tomar, digamos, decisiones difíciles en términos de a dónde le van a apostar, pero creo que lo más importante es tener claro de que el voto latino, como lo decía Simón, va a ser decisivo, y yo lo veo aquí en Miami, por ejemplo, en donde uno observa que, por ejemplo, latinoamericano que le dice al otro, usted cómo votar por, o pensar en votar por Joe Biden si está casado con la izquierda radical. Por ejemplo, algunos venezolanos que vienen de un régimen dictatorial, opresivo, de izquierda radical y fascista, y entonces le dicen en Miami, ¿usted cómo va a votar por Joe Biden si esto finalmente puede terminar como Venezuela? Y también es a la inversa. Les dicen a los venezolanos que apoyan a Trump que cómo votan por Trump si Trump es un fascista. Y en ese orden de ideas quiero hacer una acotación. Hay mucho que se habla de que Trump es racista, que Trump es fascista, que Trump es esto, que Trump es lo otro, pero si uno analiza realmente el discurso, por ejemplo, en términos de que Trump sea fascista, ¿en dónde es fascista? Finalmente, Trump no ha llevado a Estados Unidos a guerras interminables, absurdas. Ha empezado a retornar a la mayoría de soldados que están en el exterior a Estados Unidos, lo cual ha costado mucho en términos con el manejo del ejército y aquellos que le apuestan a este complejo industrial militar. También hay que hablar de que Trump ha apostado a acuerdos de paz en Medio Oriente para evitar confrontaciones militares. Y pienso que ese concepto de fascismo me parece equivocado. Lo que pasa es que desde Latinoamérica hay la concepción equivocada de que es que cuando alguien te dice las cosas en la cara y las dice directas, sin filtro, entonces esta persona es una persona maleducada o indeseable. Pero la verdad es que Trump es el típico, genuino americano blanco, que si no le gusta algo, te lo dice como es. Obviamente Trump, utilizando su estrategia de vendedor, fue muy inteligente y se dio cuenta que había un sentir en el ciudadano americano, como lo decía Simón muy bien hace un momento atrás, que incluye a los latinos, donde es un tema de que se esté en contra de la inmigración. Creo que hay una falta de entendimiento en eso en Latinoamérica. Lo que pasa es que Estados Unidos no es el país de todo el mundo. Si uno va a México, por ejemplo, México no deja que todo el mundo entre sin ningún tipo de control. Lo mismo Colombia, lo mismo Argentina. Entonces, ¿qué tal pues que uno le dijera a un mexicano, oiga, de que todo el mundo entre sin permiso? ¿Cómo así? O sea, ¿y por qué tenemos que hacerlo? ¿A cuenta de qué? Y evidentemente Estados Unidos es un país de inmigrantes, construido de inmigrantes, pero en base a unas normas. Entonces yo pienso que cuando se le lanzan esas acusaciones a Trump de que es racista y que es neonazi y que una cantidad de cosas que son realmente absurdas, finalmente se lanzan esas acusaciones porque finalmente dijo ya no más, de que sigamos en este cuento de que las fronteras nuestras son un chiste, una burla, y que vamos a seguir permitiendo que la gente entre. Y eso es lo que hace o marca la diferencia. Doctor Cristian, permítame terminar la pregunta para darle paso a Liliana o a Daniel Zabaleta.
sobre ese mismo contenido. Mire, lo que dice el doctor Cristian es verdad, Florida es indeciso, miremos ese cordón, Texas está muy flojo, pero sigue Nuevo México también, Arizona ni se diga, Nevada, son estados que tienen bastante influencia latina. ¿Usted qué piensa sobre eso? ¿Los latinos realmente van a incidir sobre el proceso electoral? Ayer no vimos absolutamente ninguna mención a ellos. Díganos usted, doctora Maite. Bueno, de hecho, estamos hablando de lo que se les llama normalmente los estados bisagra o los estados púrpura, ¿no? Que han ido aumentando conforme ha ido pasando el tiempo, y en estos estados bisagra o estados púrpura, por supuesto, que encontramos que Trump ganó precisamente en la elección pasada, y son estados del cinturón industrial como Michigan, Pensilvania, por supuesto, Wisconsin, ¿no? Ahora se está considerando que estos estados bisagra o púrpura están aumentando y vamos a llegar más o menos a un número de 15 estados. Y esto, por supuesto, tiene que ver con el cambio, ¿no?, de la población que está habitando estos estados. Más migración de gente de color, de gente latina, bueno, todo esto. Yo diría que hay un discurso no dicho, pero sí manifiesto, que es precisamente el haber elegido a Kamala Harris, que representa a las minorías, ¿no? Siendo hija de afroamericano, de India, casada con un abogado judío. Por supuesto que la elección de Biden no fue una elección a las locas, como diríamos en México, sino una elección pensada. Y mucha precisamente de la expectativa de Kamala o que Kamala genera es que ella representa a mujeres, a minorías, etcétera. Y aunque no fue un discurso que literalmente se abriera el día de ayer, bueno, pues es un discurso que está presente a través de la misma persona de Kamala Harris. ¿Qué vamos a ver? Pues obviamente que los candidatos van a tener que trabajar muy duro en estos estados púrpura o bisagra, ¿no? En los que pueden coincidir o uno o el otro, dependiendo, por supuesto, del trabajo que se haga electoral, para convencer a estos estados que naturalmente pueden hacer que la elección se vaya más por un demócrata o por un republicano, ¿no? Yo quisiera preguntarles algo muy puntual y esta pregunta va para el líder activista, por supuesto abogado y ya tiene bastante experiencia que tiene en Estados Unidos, que se hizo contar de alguna manera a Cristian Mancera. En vista digamos, de la ausencia del discurso del día de ayer y tomando también el de Donald Trump y Biden como latino, ¿usted ya tendría claro su voto si las elecciones fueran pasado mañana? Pues mire, yo le voy a responder de la siguiente manera. Y se lo decía, de hecho, a un colombiano con el que estaba hablando hace unos días que vive en el estado de Pensilvania sobre estos temas. Lamentablemente, en nuestros países latinoamericanos venimos en algunos casos de democracias digamos, en crecimiento, estados fallidos, estados corruptos, etcétera. Una cantidad de cosas que digamos que agobian a nuestros países. Entonces, yo vivo en Estados Unidos no porque yo quiera importar de Colombia o de otros países lo que